cegos nuestros ojos, se seca su venida, se oyen ya los pasos del hombre que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Dice la palabra de Dios que de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza, y podemos estar seguros que esta alabanza ascendió como olor fragante al trono de la gracia. Amén. Mis queridos hermanos, y ahora me complace, ahora viene, como decimos nosotros, el plato fuerte. La palabra de Dios en labio de nuestro querido pastor, el pastor David Mato, pastor de la Iglesia Adventista Libre, la voz del desierto. Nos acompaña en esta mañana su esposa Ivonne. Puede ponerte en pie para que nosotros, hermanos, sobre la esposa del pastor David Mato, Ivonne. Pastor, este es su momento para exponer la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. Es un placer poder estar aquí en medio de ustedes compartiendo lo que llamamos, lo que el pastor le llamó el plato favorito y el plato fuerte. Así que les advierto a que hagan el ejercicio de ampliar su abdomen y cerrarlo. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Gusto verte. ¿Cómo estás, señora? Porque lo que vamos a ingerir va a ser un alimento que pueda provocarle amargura, dulzura en la boca, como dice la palabra, pero amargura en el vientre. Así, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? No es porque vamos a sancionar o a culpar a nadie, sino que la verdad a veces o muchas veces duele. ¿No es así? En mi país lo dice. Yo soy oriundo de la República Dominicana, y allá nosotros tenemos un idioma totalmente diferente al español que ustedes conocen, ¿no? Así que yo tuve, al estar fuera de mi país por tanto tiempo, yo tuve que reaprender ciertas jergas, porque si no, me iba a quedar así, ¿dónde estoy? Así que yo fui a Dominicana, vine bastante joven aquí a este país. Fui luego, cuando estaba era teenager, como le dicen, ¿no? Y me quedé allá por un aproximado tiempo de 4 o 5 años. Ese era en la década de los 80, ¿no? A mediados de los 80 vine otra vez. Así que cualquier jerga o palabras eran de los 80. Así que cuando yo fui a República Dominicana, yo tuve que quedarme callado, porque cuando hablaba, me decían, tú tienes mucho tiempo que saliste del país, ¿no? Entonces, a veces cuando uno es receptor de algo, y me va a excusar si digo algo que puede interpretarse diferente en sus países. Así que voy a tratar de formatear el español para que pueda entenderse, o tratar de hablar el castellano, ¿no? Así que vamos en este día a lidiar con algo que conocemos, ¿no? De acuerdo déjame sacar el pointer aquí, de acuerdo a lo que hemos estudiado como buenos adventistas del séptimo día. Conocemos principalmente esa palabra, abominación desoladora, ¿no? Y cuando vemos esa palabra, pensamos en eventos proféticos. Lo primero que pensamos es en eventos proféticos
Y es cierto, hay un evento profético señalado allí. Mira lo que dice Mateo. Mateo 24, que fue la lectura bíblica, 24 del 15 al 16. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y aquí hace un paréntesis muy importante. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene que estudiarse con reverencia para poderla entender. Porque ¿sabían ustedes que ustedes pueden excusar usando la palabra de Dios no creer en Dios? ¿Saben que pueden excusar sus acciones con la palabra de Dios haciendo el mal? Cuando tú aíslas el contexto de algún texto y lo conviertes en ¿qué? En un pretexto. Así que cuando la palabra de Dios aquí nos dice, el que lea entienda. Yo quiero sugerir que la palabra de Dios está diciendo, bueno, busca razonamiento y entendimiento de lo alto. Porque cuando tú te aproximas a estudiar la palabra con tu propio entendimiento, vas a sacar una conclusión errónea a lo que la palabra de Dios quiere decir. Y no hay entendimiento humano que pueda descifrar, a menos que no sea adoptado con el Espíritu de Dios, lo que Dios quiere decir. Entonces, entiende, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Evidentemente estamos hablando aquí de la abominación desoladora profética, ¿cierto? Aquí Jesús estaba refiriendo a las pautas dadas, ¿por quién? Por el profeta Daniel, en referencia a los sucesos que establecerían la abominación desoladora. Pautas a los sucesos que, dice, que sucederían o que causaran o que establecerían ¿qué? La abominación desoladora. Por eso sabemos que como buenos adventistas, que las profecías advierten, principalmente la profética, advierten que cuando veamos lo que estamos esperando, que huyamos a lugares más solitarios para ser por lo menos protegidos. Aunque se dice que donde quiera que tú vayas, ¿no? Como quiera, va a caer lo que va a caer. Donde quiera que tú vayas, va a caer. Pero yo hago referencia a eso como lo siguiente. Por ejemplo, yo digo, si obedecemos a la inspiración o a la palabra de Dios y empezamos a salir de las grandes ciudades a ciudades pequeñas y desintoxicando el sistema, ya cuando venga lo que viene, va a ser como cuando uno va a la playa, ¿no? Que cuando vienen las olas del mar, mira cómo caen en las orillas de la playa que tú te puedes bañar. No te hace tanto daño, ¿no? Pero en mar arriba viene lo que llaman los tidal waves, que vienen así grandes y hasta hunden barcos, porque en el centro del mar es que está el asunto peligroso. Así que conocemos a través de la inspiración de Dios lo que el pueblo de Dios debe hacer y puede hacer. Pero, ¿cuántos estamos considerando? No voy a decir obedeciendo, considerando los testimonios y los consejos que ella nos da, o que el Espíritu de Dios nos da. ¿Cuántos? Dice Daniel, que Jesús estaba refiriéndose a Daniel, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Yo quiero que ustedes presten atención. La abominación desoladora se titulaba previa, o antes de la profética. Y miren que yo subrayé o acentué las palabras en amarillo como santuario, la fortaleza, la abominación desoladora. Esto va a tener bastante sentido cuando la presentación se vaya desarrollando. ¿Ok? Entonces, dice mensajes selectos. Mensajes selectos, página 178, párrafo 2. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. De nuevo, acentuando las palabras en amarilla. Presten atención.
así como él sitió de Jerusalén por los ejércitos romanos. Sigue diciendo la palabra de Dios, para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción del poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. De nuevo, acentuándonos en la palabra amarilla, va a tener mucho sentido. O sea, desde atrás vemos que algunas palabras fueron obligación, refugio, desolados, huir de Judea. Repito, obligación, refugio, desolados o solitarios, y aquí huir de Judea. La abominación desoladora se va a llevar a cabo de nuevo, como dice la inspiración. La imposición de la ley dominical será la señal para nosotros de buscar refugio y salir del montón. Buscar refugio y salir del montón, de las ciudades. Eso es lo que nos dice la abominación desoladora profética, ¿no? Pero la pregunta es, ¿habrá una abominación desoladora previa a lo que se espera? Yo voy a sugerir vehementemente que sí. Nótese la palabra que utilicé. Voy a sugerir vehementemente que habrá una abominación desoladora previa. Entonces, entendemos que la profecía habla de una abominación desoladora. Pero ¿qué clase de abominación desoladora estamos hablando aquí? Entonces, antes de entender el tipo de abominación desoladora, tenemos que buscar la diferencia de una palabra que se utiliza mucho, que la palabra de Dios está cundida de esa palabra. Tenemos que entender la palabra y la diferencia de las palabras, mentira y engaño. Y para que pueda existir una abominación desoladora, tiene que existir una mentira o un engaño. Y ambas están íntimamente relacionadas, esas palabras. Vamos a ver cuál es la diferencia entre esa palabra. Miren, aquí, déjenme cambiar aquí. Aquí, mentir, eso le va a ayudar para que no mientan, para que piensen antes de hablar una mentirita blanca. Porque hasta la gente le pone color a la mentira, para justificar, no, es blanca. Una mentirita blanca, una mentirita pentista. Le ponen eso para poder justificar, Dios perdona la mentira blanca. En serio, entonces la negra, no. Cuidadito, Ok, aquí dice mentir es proporcionar intencionalmente una información falsa. O sea, tú planificas, piensas, planificas y ejecutas algo totalmente erróneo. Eso es mentira, falsa. Mientras que el engañar proporciona información incompleta y engañosa. O sea, la mitad de una verdad es que, díganlo, una mentira. No sé si tienen hambre. No sé, yo soy del Caribe, yo hablo duro y a veces, ¿sabes? Le voy a dar un secreto, le voy a dar un secretito. Esto es una pausa. Y a ustedes también, los que me están mirando en las cámaras, ¿ok? En sus hogares, hagan esto. Lo que anima al predicador al él saber que se está entendiendo son los amenes.
Amén. Amén. Eso es todo. Ustedes se sonríen y dicen amén. No les estoy obligando, ¿ok? Solamente quiero que ustedes me den la información que yo quiero y esa es, estarán entendiendo mis hermanos. ¿Ok? Así que, y éntrese conmigo, porque así les prometo que todo pasa más rápido, ¿no? Y vamos entonces a comer. Amén. ¿Ok? Gracias, dice hermano, amén. La comida así, ¿no? Entonces tenemos que mentir es proporcionar información falsa. Y engañar es proporcionar información incompleta o engañosa. O sea, que podemos asumir. Fidedignamente podemos asumir que si los líderes religiosos de la iglesia, de las iglesias caídas y el supuesto pueblo de Dios han manipulado la verdad divina, información incompleta o engañosa. Podemos asumir que si ellos han diseminado información falsa de la verdad del cielo, o sea, han hablado mentira. Ahí cabe la definición que estamos dando, ¿no es así? Y si ellos han tergiversado la verdad, nuevamente están supliendo una mentira, una verdad incompleta o engañosa. Mis hermanos, nosotros estamos supuestos a ser como los bereanos. Miren, a mi iglesia yo le dije lo siguiente. Le dije, miren, cuando nos reunimos, y le dije a la secretaria, y ella lo hizo porque era maestra, le compró una libreta a cada persona, porque yo sugerí vehementemente que me llevaran, o sea, que me tomaran como responsable todo lo que yo presentase aquí. Y yo le dije, yo acepto críticas constructivas. Si dije algo malo, por favor, somos humanos. Así que ustedes, nosotros debemos tener la antena divina para detectar cuál es el engaño y cuál es la mentira. Lo que seremos responsables al aceptar. Y vamos a verlo. Lo que estoy diciendo está basado, trato de basarlo todo en lo que dice Jehová en su palabra y cómo lo amplifica el espíritu de profecías. Así que si ven algo, oyen algo que no entienden, por favor, díganme. Esto está supuesto a ser un estudio. La pluma inspirada dice que hay que parar de sermonear, pastor, sino estudio. Los centros, yo hice un research y encontré que las sinagogas en el tiempo de Jesús eran centros de estudios. Y me sorprendió cuando leí que lo que se hacía menos en la sinagoga era orar. Oraban, pero no eran oraciones así de largometraje, porque se dice que las oraciones de ese índole, ¿dónde se hacen? En sus casas. Así que por favor presten atención para que no se dejen engañar. Entonces sabemos que la media mentira es una mentira completa. ¿Ok? Y el engañar es decir la verdad incompleta y engañosa. Eso lo sabemos ya. Vamos a ver lo que dice Inspiración al respecto. La matutina Cada Día con Jesús, página 53, párrafo 4, dice: la obra del Señor debe hacerse con fervor y decisión. ¿Por encima de qué? Escuché a 6 personas y media. ¿Por encima de qué? Y la hipocresía. Mira, cuando alguien te llama hipócrita, llora. Que la palabra hipocresía es demasiado fuerte. Dios detesta la palabra del hipócrita. ¿Ok? Sus verdaderos pastores no alabarán ni exaltarán a hombre. Comparecerán delante del pueblo con un claro, así dice ¿quién? El Señor. ¿De dónde? Del Santo de Israel.
todo aquel que no hable de acuerdo a la palabra, como dice, ¿cómo se llama? Isaías 28, 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablase de acuerdo a eso, es porque está todavía, ¿dónde? En tinieblas. Tómele con responsabilidad, porque sus oídos son las avenidas o el conducto que te van a llevar a la salvación o a la perdición. Tan sencillo como eso. ¿Cuál fue el pecado principal de Eva? ¿Cómo que yo lo escuché? ¿Qué Dios? Se pausó y prestó el oído. Cuando tú prestas el oído, es más, caballeros, ¿por qué ustedes están casados con sus mujeres? ¿Por qué? Porque le prestó el oído y usted, como un labioso, como nosotros decimos, pudo conducirla ¿a dónde? A sus brazos. Así que tenemos que tener cuidado. No hay forma, mis hermanos, que un verdadero siervo de Dios se deje manipular o sugestionar por el hombre. Él o ella se pondrá siempre al lado de un así dice Jehová, el Santo de Israel. Amén. Si no es así, entonces tu religiosidad está pendiente a la vida de un hombre. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y vamos, me quiero como adelantar, pero no puedo hacerlo, para que cojan el hilo de por qué la abominación desoladora tiene que venir previamente antes de que venga la profética. ¿Y por qué digo eso? Porque Dios tiene que sacudir a su pueblo. Aún a donde nosotros estamos, no son todo lo que son, ni son todo lo que están. Aún aquí. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. A ver qué nos dice. Sigue diciendo la inspiración al respecto. Darán mensajes. Déjame ir atrás un momentito. Aquí dice el Santo de Israel. Continúa diciendo, darán el mensaje, ya sea que los hombres quieran escucharlo o lo rechacen. Si los hombres desprecian la palabra de Dios y confían en la opresión, la hipocresía y la mundanalidad, los pastores deben declarar contra ellos las denuncias de Dios, para que si fuera posible, sean inducidos a arrepentirse. Oye, Dios sí es bueno. Dios es wonderful. No hay palabra como uno puede describir cómo es Dios. Amén. Porque mira, él conociendo que no pueden, hay pastores que no escuchan, hay hijos de Dios que no escuchan, y nosotros, los que somos exponentes de la palabra, no podemos criticar, sino decir la verdad constantemente. ¿Saben por qué? Porque nadie sabe si en un momentito tú puedes ser el canal de salvación para aquel que está en el error. Así que el púlpito, tu boca, tiene que utilizarse para atraer, no para separar. Tú puedes predicar las bondades de Dios, tú puedes predicar las verdades, y el que le quepa el sombrero, que lo ponga en el closet, que se lo ponga. Entonces, parece que ese adagio es across the board conocido, ¿no? Entonces, pero mire, fíjense en las palabras aquí, que la pluma inspirada dice, la palabra opresión, hipocresía y mundanalidad. ¿Qué significa una opresión? A ver, ayúdenme. Dicho sea de paso,
la única respuesta equivocada es aquella que no se da. Así que si usted se queda calladito, está dando una respuesta equivocada. Así que lo que se dice nunca es equivocado. ¿Qué significa opresión? Olvídese del diccionario. Lo que usted haya aceptado, ¿qué significa opresión? A ver, una palabra, opresión. Esclavitud. ¿Quién más? Opresión. Debe oprimir. Oprimir. De opresión, ¿qué más? Obligar, exacto. Todo lo que dijeron es cierto. O sea, cuando hay opresión, puede haber una opresión física y una opresión psicológica. O hasta verbal. Exactamente, verbal. Cuando hay opresión, significa que si tú estás subyugado a una opresión, eso quiere decir que tú estás obligado a creer lo que se te dice. Y cuidado si tú llevas la contraria. Opresión o imposición también quiere decir cuando te imponen una idea. Yo a veces veo algunos, vi una programación de una secta, una secta, donde las personas no podían, cuando entraban no podían salir. Estoy tratando de buscar en los afiches de mi cerebro cómo se llama esa secta. Hay varias, pero esa específicamente, que estaban a muchos artistas como Tom Cruise y esa gente en esa secta. Y cuando tú entrabas allí, Scientology, thank you, that's right. Por eso es que es mi mejor mitad, porque es Scientology. Cientología. Cuando tú entrabas a esa secta o entras a esa secta, that's it. Tu familia inexistente. Y si te querías salir, miren, tienen tanto poder que hasta los gobernantes de donde ellos son, que ese Scientology está en la oficina central está en Clearwater. ¿Ok? Y todo Clearwater, hasta la policía, si tú pides ayuda para poder salir, te hacen caso omiso. O sea, hay una opresión psicológica tremenda. Entonces, a veces nosotros estamos en lugares, tú puedes estar en tu iglesia y te venden una idea de Dios, del culto de Dios que es totalmente herejía. Entonces, así, mira. Y cuando tú miras a alguien que quiere hacer lo que así dice Jehová, de una vez te tildan como loco. De una vez te miran, entonces te dicen que tú eres el raro, mientras que tú estás hipnotizado así. Le doy un dato importante. Quizás ustedes lo saben, pero porque ustedes tienen un pastor muy informado, gloria a Dios. Así que yo quizás esté predicando, como dicen en inglés, I'm preaching to the choir. Estoy lloviendo sobre un mojado. Pero yo voy a decir como dice Pedro. Aunque sepan, aunque estén afirmados o confirmados en la verdad presente, es bueno recordarle a veces, ¿no? Entonces, hay algo que se está usando hasta dentro de las iglesias adventistas. ¿Saben lo que es? Se llama Neuro-Linguistic Programming, programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística se basa en un hipnotismo moderno. Y por eso es que las megas iglesias están llenas. Porque hay un blanquito por ahí. Según tengo entendido, que se llama Joel Osteen, que es un experto. Cuando tú te sientas a ver, porque la fama me despertó la curiosidad, déjame ver qué pito, otro adagio dominicano, él toca. Y me senté a verlo. No tiene nada en la bola. Otro adagio dominicano. O sea, no hay sustancia, pero él tiene unos movimientos que te dejan así, al helado. Otro adagio dominicano. Pero se rieron, ¿sabes? O sea, te dejan así como hipnotizado, así. Y entonces la gente no, o sea, son manipulados.
Y hay líderes que están tomando esa clase de curso dentro del supuesto pueblo de Dios. Porque el factor es llenar las iglesias. Números, cantidad, no calidad. Cantidad, no calidad. Opresión, hipocresía, el engaño. O sea, la hipocresía es mostrar algo que no es. ¿Sabe la definición de un actor? Un hipócrita. Esa es la definición de un actor en el diccionario. Es un hipócrita porque está actuando como no es. O sea, está mostrando lo que no es. La mundanalidad. O sea, vemos que los que están oprimidos confían en la opresión. ¿De quién? Del predicador o del presentador de la palabra, entre comillas. Aceptan la hipocresía y aceptan la mundanalidad. ¿Hay mundanalidad en la iglesia en este tiempo? ¡No hay! Entonces, cuando tú quieres seguir lo que así dice Jehová, vamos a seguir porque no me quiero adelantar. Dice aquí en Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas aborrece, palabra clave, aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos antiguos, la lengua, ¿qué? Mentirosa. Mentira. Las manos que derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pecados o pensamientos inicuos. Aquí que derrama la sangre inocente. Obviamente, uno como cristiano no va a derramar sangre inocente, no va a matar a nadie, ¿cierto? Pero lo matamos, ¿sí o no? ¿De qué forma? Con la lengua. Matamos su moral. Los que estamos aquí, a nosotros nos han acribillado, nos han chopped us up, nos han luchado, picado. Quizás algunos de ustedes pueden ser longanizas ya, salchichón, lo que sea. Lo que quiero decir es que por el simple hecho de nosotros querer hacer la voluntad de Dios, ¿qué nos han hecho? Han derramado la sangre de nosotros. Tu moral la han matado. Sigue diciendo: pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla 2 veces, se repite la mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Oye lo que dice: 6 cosas Dios aborrece. No sembremos discordia, porque eso no es una cosa liviana para Dios. Dios la aborrece. Si usted quiere sembrar discordia con su hermano, yo le sugiero que coja un vaso, le eche mucha sal, y no se lo tome, sino que lo aguante en su boca por aproximadamente 6 minutos. Y le prometo que cuando usted bote esa agua, no va a querer ni hablar. Quiero decir que no nos prestemos a sembrar discordia con los hermanos. Cuando escuchamos abominación desoladora, siempre pensamos y lo asociamos con lo profético. Pero yo tengo no sé si es un problema bueno, pero a mí me gusta entender la raíz de las cosas para poder tener un entendimiento claro. Entonces, si escuchamos la abominación desoladora y la asociamos con lo profético, ¿qué entendemos por abominación? Y lo que yo entiendo que la gente entiende, porque yo entendí lo que la gente entiende, es cuando lo asociamos con abominación, es adorar a dioses, ¿no? A dioses. Nuestra vida en constante, ¿cómo se dice? En constante adoración, en rebeldía total con Dios. Pensamos que la abominación, y eso es un tipo de abominación. Pero vamos a ver el significado. Vimos el significado de la mentira, la mentira y el engaño.
Ahora vamos con el significado de la abominación. Y para que ustedes entiendan, y cuando alguien lo vea abominablemente, usted sabe lo que es la abominación. ¿Entendimos? Entonces, aquí vemos el significado de la abominación. Abominación. Dice acción y efecto de abominar. Nótese que la abominación, si tiene una acción, no es abominación. Si tiene un efecto solamente, tampoco es abominación. Tiene que tener ¿qué? Acción y efecto. Gracias. ¿Tiene que tener qué? Acción y efecto. O sea, una acción y un efecto. Tiene que tener para algo, para que sea abominable. Sigue diciendo, puede ser una aversión, repulsión, execración, aborrecimiento, repugnancia, asco, odio y horror. Y acentué el aborrecimiento, repugnancia y odio, porque eso lo encontramos plasmado en la Biblia. Todo, pero eso me llamó a mí más la atención. Es aquí. Entonces, si la abominación le causa, he aquí los efectos que le causan una abominación a Dios. Y la abominación a Dios hiere. No hiere solamente al Padre, hiere a la deidad. Y la deidad, conocida como la Trinidad, le hiere a ellos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es algo que desafía el carácter de Dios. Es todo lo contrario a la composición misma del Dios de amor. Cuando Dios abomina algo, es porque va contrario al ser de Él. Entonces podemos resumir fácilmente que la abominación es una acción ofensiva, ¿cierto? Una acción ofensiva. Cuando te sientes abominable por algo, tú te sientes aborrecido por eso. Tú te sientes que eso te da asco y te repugna. Sientes odio y horror por eso. Yo he sentido abominación por algo, ¿saben ustedes? Y se lo voy a mostrar de ejemplo. Miren, yo viví y me crié en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York es muy peculiar, hay todo tipo de personas. Y entre ellas hay el problema de los desamparados, homelessness. Que están en los trenes de tránsito, donde quiera. Y yo he sentido abominación. Porque cuando a veces se sentaba un desamparado o un indigente al lado de mí, con meses y cuidado si años de no bañarse, y el olor que emanaba ese cuerpo era digno de repugnancia, que te hace hasta, gag. Te hace sentir mal. A veces tú si estás mucho tiempo alrededor de esa persona o esa situación, tú sales hasta con ese olor aquí pegado en las narices. No sé si alguno de ustedes alguna vez han olido un cuerpo putrefacto. Yo nunca. Entré a un apartamento, porque yo tenía una compañía de limpieza, antes de dedicarme a esto 100%, y me llamaron, hay un apartamento que tienes que limpiar. Y yo, ok, no hay problema, fui. Y antes de ir a la puerta, un mal olor, tremendo, un olor que nunca en mi vida yo había olido. Y cuando llamé a la persona, digo, oye, pero ¿qué pasó ahí? Porque eso tiene tan... vaciló en decirme, no, lo que pasa es que el inquilino tenía varios días ya muerto. Entonces, la limpieza de ese tipo no la hice. Pero ese olor me impactó. Causa repugnancia. Entonces, dice la palabra de Dios
Estamos de acuerdo entonces que los tres efectos que causan repugnancia es aborrecimiento, es repugnancia o abominación, repugnancia y odio. Esto tiene que pasar antes que la causa de abominación exista. Aborrecimiento, repugnancia y odio. Cuando el acto abominable está frente a ti, estas tres cosas tienen que llevarse a cabo. Tú sientes abominación, sientes repugnancia y sientes odio hacia eso. Dios va a sentir y siente este tipo de abominación cuando hay idolatría dentro de su pueblo. Va a sentir abominación cuando la manipulación de su verdad es existente dentro de su pueblo. Entonces Dios siente abominación. Dice Juan 15, dice, si el mundo os aborrece, nótese, aborrecer, ¿no? Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sabían lo que aborrecieron a Jesús? ¿Pensaban que él era abominable? Los que aborrecieron a Jesús pensaban que él era abominable. ¿Por qué? Porque lo aborrecieron, le causaba repugnancia y lo odiaron. Pero aquí. ¿Quién es el mundo? ¿Cómo el mundo va a aborrecernos? Bueno, en primer lugar, ¿saben ustedes que el mundo no nos va a aborrecer antes que tus hermanos te aborrezcan primero? ¿Sabías tú que el mundo no te va a odiar antes de que primero la iglesia te odie? Estamos nosotros, los líderes de esta iglesia, quizás ustedes hemos experimentado ese tipo de aborrecimiento, ese tipo de odio. Antes de que el mundo, porque ahora mismo, déjeme decirle, ahora mismo hay personas de tu trabajo, hay personas que tú trabajas en el trabajo, el doctor, el dentista, ellos te aborrecen. No, es más que te consideran como personas buenas. Si tú te estás comportando como tú debes, ¿no? Si el mundo entonces no nos aborrece antes de que la iglesia nos aborrezca, antes de que nuestros hermanos nos aborrezcan, ¿pero quiénes son el mundo? ¿Acaso el mundo son personas nominadas como, mira, esa persona es el mundo? Mira, no, el mundo son las prácticas que esas personas hacen, que van contrario a lo que Dios requiere. Todo lo que compagina con las cosas mundanales, estas cosas, todo lo que no compagina con las cosas mundanales, estas cosas el mundo aborrece. El mundo aborrece, o sea, y no el mundo, sino las personas que tienen prácticas mundanales, aborrecen cuando nos aferramos a la verdad, cuando predicamos la verdad, nos aborrecen cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y no obedecemos a ningún hombre, a menos que nos esté obedeciendo la palabra. Cuando obedecemos a Dios sobre todas las cosas, o sea, mis hermanos, tú puedes ser aborrecido por el mundo. Las personas que practican las cosas mundanales, ¿no? Pero como dije, ¿cuáles son esas personas? Porque como dije ya, el vecino, el dentista, el doctor, no te aborrece porque no te conoce. Y cuando te ve las cosas buenas que tú haces, las respetan. Porque no tienen punto de partida, ¿no? De qué comparar y la tienen. Comparan a aquel que no tiene ningún principio religioso versus a ti, que lo tienes, que eres amable.
que tiene una áurea, si me permiten decirlo, del Espíritu Santo que mora siempre en ti, que hasta como tú miras a las personas, ellos notan que tú tienes un espíritu diferente. ¿Saben ustedes que ustedes pueden predicar sin hablar? ¿Saben ustedes que la predicación más contundente es la del testimonio? ¿Saben ustedes eso? ¿Saben ustedes que, que yo no sé predicar? Que mira, yo me paro aquí en el púlpito y estoy nerviosa para anunciar un himno. ¿Sabías que está bien? Pero la gente puede conocer a Cristo a través de ti. Miren, yo cuando estaba creciendo, estamos terminando ya, cuando estaba creciendo, yo crecí, imagínate, un morenito en Nueva York, lo menos que la gente iba a pensar cuando estaba en la high school, que yo hablaba español, y mucho menos que era dominicano, porque en ese tiempo, en New Jersey, cuando tú decías, que tú eras dominicano, no te decían, oh, como dicen de los puertorriqueños, ¿no? Nada más decían, cuando I'm Dominican, what's that? ¿Qué es eso? ¿Ok? Entonces, pero mire la peculiaridad de las personas. En cierta ocasión, yo estaba hablando con alguien en inglés, I'm kicking it. Y dice la gente que yo no tengo acento cuando hablo en inglés. Yo no sé porque nunca me he dado cuenta. Entonces estaba hablando y esa muchacha me miró hacia los ojos, pastor, y me dijo, where you from? Y yo la miré y dije, I'm from New York. Porque me estaba cansado de decir, bueno, mira, Dominicana es una isla que está entre Cuba y Puerto Rico. No quería explicar. Entonces lo más sencillo para mí era que yo decía que yo era, porque preguntaban, where you from, pensando de qué parte de Estados Unidos tú eras. Entonces yo siempre decía, I'm from New York City. No, me miró, me dice, no. Where are you from? Le dije, ¿cómo? Entonces entendí. Y yo le dije, I'm Dominican. Yo sabía. Y yo, ¿por qué? Dice, porque los morenos hispanos tienen una forma de mirar diferente al moreno americano. Yo le dije, sí, ¿por qué? ¿De veras? O sea que si esa mujer pudo darse cuenta por mi mirada, que yo no era donde ella pensaba que yo era, imagínate el cristiano. Amén. Y tienes que hasta mirar diferente. Dice aquí, el supuesto pueblo de Dios que comparte las mismas verdades que tú tienes, el mismo pueblo que está cometiendo actos abominables ante Dios, son los que te aborrecen. ¿Estás listo para recibir el tipo de aborrecimiento que recibió Jesús? Porque muchos pensamos que el ser cristiano es como a walk in the park, que todo va a ser color de rosa. No, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, sí, tú lo puedes. Pero eso no quiere decir que tú no vas a estar en el meollo del asunto. Porque ¿quiénes somos nosotros para tener un andar mejor que el que tuvo nuestro Salvador y Señor, que sufrió y sufrió hasta la muerte? Who do you think you are? ¿Quién tú crees que tú eres? Eres el Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan los hijos de Zebedeo? La mamá mira, lado izquierdo, lado derecho, mano derecha. Tiene que tomar de la misma copa. Nosotros vamos a tener que ser aborrecidos, mis hermanos. Aborrecidos por causa, dice aquí, en mensajes selectos, dice, se encenderá un odio, palabra odio ahora. Vimos el aborrecimiento y ahora vemos el odio. Un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu Profecía. Amén.
O sea, si tú estás respetando los hitos que componen nuestra fe, no hay forma que Satanás pueda triunfar. Y si tú te quieres dar cuenta, si alguien está con Dios o contra Dios, presta atención cómo consideran ellos el espíritu inspirador. El pueblo remanente que se adhiere a las amonestaciones, correcciones y reproches de Dios son odiados. La palabra odio es peor de aborrecimiento. Son odiados por Satanás y sus agentes enlistados como adventistas del séptimo día. Hay gente diabólico, satánico, enlistado, in the mix. Como la multitud mixta que salió del desierto de Egipto, así hay infiltración en nuestro pueblo. Aquellos que no respetan, que sienten odio, tú te das cuenta en qué bando están. Podemos decir decisivamente en mi familia que el principio de la abominación espiritual dentro del pueblo inició en el 1888, cuando rechazaron la justificación por la fe. ¿Saben cuándo fue el golpe decisivo? Donde la iglesia se estaba decayendo desde ese entonces. Imagínate ahora. Fue cuando, por los 40, por ahí, cuando, y corrígame si estoy equivocado, cuando se introdujo lo que yo le llamo el libro satánico titulado Preguntas sobre Doctrinas. 1957. Ahí está, en el 57. Eso le dio un golpe fulminante. Por eso que ahora la iglesia adventista no se conoce. En cierta ocasión me contó una hermana, que voy a preservar el nombre, que la fueron a visitar unas hermanas adventistas y le preguntaron, oye, queremos ir a una iglesia adventista. Y esa hermana le dijo, ¿a cuál quieres ir? Está la liberal, la media conservadora y la conservadora. 3 tipos de iglesia adventista. Antes conocíamos nuestra iglesia, donde quiera que fuésemos, era lo mismo, se hablaba el mismo idioma. Teníamos el respeto del uniforme, la uniformidad en todo, pero ahora ni se diga. El odio es otro efecto a la causa de la abominación. Dice Servicio Cristiano, página 112, párrafo 2. Es un misterio que no haya cientos de personas trabajando donde ahora solamente hay uno. Y de acuerdo a la población, pueden haber 15,000, pueden haber 1,000,000, pero comparado a lo que existe en el planeta Tierra, eso puede ser uno. El universo celestial está pasmado de la apatía. Apatía es lo mismo, casi similar a repugnante, a la frialdad y a la indiferencia de los que profesan ser hijos e hijos de Dios. En la verdad, mis hermanos, dice, en la verdad hay un poder como muerto. Vivo. Hay un poder vivo en la verdad. Luego, mis hermanos, podemos decir que los indiferentes a la verdad, los que tienen que estar predicando la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? ¿Será la verdad presente es seguirle los pasos al Papa?
seguirle todo lo que está haciendo. Mira, hoy comió esto. No, la verdad presente es predicar el santuario y la función que Cristo está haciendo por la humanidad hasta ahora. Predicarle al mundo que estamos ya al borde de la destrucción del mundo y la salvación de aquellos que son fieles a Él. La verdad presente es predicar que podemos tener éxito en la pelea contra el pecado. Amén. La verdad presente es saber que podemos ser santos a través de los méritos de Cristo. Amén. Pero ahora no están aceptando eso. Es imposible tener santidad, dicen. Dicen muchos cristianos, incluyendo adventistas mundanos, aquellos que no aman a Dios porque les son desobedientes, aquellos que no jamás amarán la verdad porque la contradicen o la cambian, aquellos que no son obedientes porque no aman a Dios. Dice Romanos, y aquí que vamos a ver la repugnancia y el olor. Oye lo que dice Romanos 3:13. Dice, no lo puse por el tiempo, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Pero estudié una traducción que uno puede buscar siempre y cuando no infrinja lo que dice la palabra de Dios. Dice la versión nueva traducida, dice, lo que hablan es repugnante, como el olor de una tumba abierta. Y su lengua está llena de mentiras. Ven lo que Dios considera. Cómo Dios considera lo que Él abomina. Dice el comentario bíblico adventista de hermana White, refiriéndose, dice, el misterio de la encarnación y la crucifixión se entenderá claramente, pues será presentado delante de los ojos de la mente, y cada alma salvada, eso es lo que dice, condenada, leerá cuál ha sido el carácter de su rechazo de la verdad. Ustedes han leído cuando dicen que justamente antes de la destrucción del mundo le pasará como una película a las personas y se dan cuenta por qué van a morir y por qué van a ser condenados. Los condenados, o sea, lo contrario, los salvados. Los salvados no hay de necesitar saber cómo los salvó. No, sabemos que la sangre de Cristo los limpió. Sigue diciendo la cita. Todos entenderán que se separaron de la verdad por aceptar ¿qué? No los oigo. Y mentiras de Satanás en vez de toda palabra que sale de la boca de Dios. Están viendo dónde yace la abominación que va a causar una desolación. Habrá una abominación previa dentro del pueblo de Dios. Todo lo que hemos leído ha sido basado al pueblo, a los que dicen tener la fe, a los predicadores. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice, aquí vamos viendo las tres palabras: aborrecimiento, repugnancia y odio. Y también vimos, mis hermanos, la diferencia entre la mentira y el engaño. La mentira, someter una información completa. No, una información falsa. Y el engaño es someter la información que es incompleta o engañosa. Dice manuscrito. Y esto es importante. Escucha lo que dice manuscrito. Número 10. De febrero 16 del 1899 dice: los que empujen a los fieles mensajeros del Señor a situaciones sin salida, los que desanimen a los que se interpongan entre ellos y el pueblo, de manera que su mensaje no ejerza la influencia que Dios quería que tuviera, serán responsables
de los engaños. Engaños, las herejías que se introduzcan en la iglesia como resultado de su conducta. Tiene una terrible cuenta que rendir ante Dios. Después que el Señor haya amonestado repetidamente a su pueblo y aún rehúsa escuchar su voz y no quieren ser instruidos, su culpa es particularmente ¿qué? Abominable. O sea que antes de que la abominación desoladora, que fue la que cuando Jerusalén en el año 70 fue sitiada, que plantó la bandera romana, asimismo la abominación desoladora dentro del pueblo es la implantación de engaños y mentiras. Fue la abominación, como dije, que implantó Roma. Asimismo, se están implantando la bandera de la falsedad, la mentira. Finalmente, mira lo que dice Mateo. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que la entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces Daniel dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora, la pregunta es, y sigue pendiente, ¿hay abominación desoladora previa antes de la abominación profética que esperamos? Por supuesto que sí. Asimismo, como Mateo dijo aquí, la parábola de Mateo 13, 24 al 30, hablando de la cizaña, asimismo el enemigo siembra la abominación en el pueblo de Dios. Podemos saludablemente inferir luego que Mateo 24, que es el 16, en el lugar santo. Este es un lugar santo, ¿sí o no? Porque la presencia de Dios siendo invocada. Y todos los templos físicos que se invoque la presencia de Dios puede considerarse en un lugar santo. Entonces, podemos decir que el lugar santo es la iglesia que Dios levantó en aquella hora oscura del gran chasco, donde Dios dio su ordenanza para esta última generación. Dio sus principios a reavivar su ley santa y dio el espíritu de profecía para guiarnos a toda verdad. Entonces, cuando Mateo dice que tenemos que huir y cobijarnos en un lugar donde no exista la abominación, entonces tenemos que huir si hay abominación desoladora. Y Mateo dice que cuando se escuche esto, y estamos haciendo una comparación de una abominación espiritual, antes de que la profética venga, entonces tendremos la necesidad de huir y acobijarnos en un lugar donde no se esté predicando la abominación desoladora. Por supuesto que sí. Donde los hitos de nuestra fe, la justificación por la fe, la santificación, la victoria sobre el pecado y el régimen alimenticio, el juicio investigador y la eminente segunda venida de Cristo, de Jesús, se ha predicado. Claro que tenemos que considerar ese tipo de cobija para no ser engañados y para no ser abominación ante Dios. En Daniel 11:31, ¿acaso se levantarán tropas literales? No, se levantarán líderes en nuestro tiempo que estén profanando el santuario. La forma de adoración de este tiempo es profanación. Sí. Pero por supuesto, ambos, el santuario como el patrón que nos explica lo que Dios iba a hacer y está haciendo por salvarnos, el santuario o el lugar
que apartamos para adoración es lo mismo. Es el santuario físico, el santuario literal y el santuario físico, que es nuestro cuerpo. Cambiando el tipo de adoración, ¿cierto? Están haciendo abominable, cambiando la vestimenta. Han profanado la fortaleza y las columnas de nuestra fe, trayendo abominación desoladora. Sabemos esto de memoria, ¿no? Porque vendrá el tiempo cuando se sufrirá la sana doctrina, sino que no sufrirán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento de hadas, ¿no? ¿Novelas? ¿Qué es una fábula? Vamos a diseminarlo más, dissect it even more. ¿Qué significa novelas, cuentos? ¿Qué más? Fantasías. Ficción, exacto. Denme una palabra que compone todo eso. La fábula es una mentira compuesta. Por lo tanto, las personas que no estén caminando de acuerdo están escuchando fábulas. ¿Cómo nos damos cuenta de la abominación desoladora que hay y que se levantaron tropas, plantaron su bandera para profanar el lugar santo? Vamos a ver lo que dice esto. Este es el antepenúltimo slide, mis hermanos. Dice aquí, mensaje selecto 3, página 93, 1973. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adopten la posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán la fe y las advertencias y los reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Eso es lo primero. ¿Conocen una congregación o conocen unos hermanos que están enlistados bajo la bandera de Satanás? ¿Acaso dice su polo shirt o dice la insignia que tengan en cualquier lugar: yo soy de Satanás? No. Pero te darás cuenta cuando tú me hagas mención de la pluma inspirada, a ver cómo van a actuar. Presten atención a esta, si están honrando lo siguiente. Primero, aceptando si están en la abominación o no, aceptando los hitos que Dios le dio al movimiento adventista, o dicen que ya no son aplicables para nuestro tiempo, o que fueron solo consejos de la mensajera. Todavía ellos aceptan el espíritu de profecías, o dicen: eso fue esa señora que tuvo problemas mentales. Te instan a dejar de pecar a través de los méritos de Cristo, o te dicen: es imposible dejar de pecar porque tú eres pecador. Dicho sea de paso, yo hice di un ejemplo. Bueno, pues yo dije hace muchos años, en la iglesia donde yo iba, local, de la conferencia en Lake City, Florida, yo le hice la pregunta: ¿cuántos nos consideramos pecadores? Y el mar de gente levantó su mano. Que pecamos, sí, ¿verdad? Y yo dije: tú ves, ahí hay un problema. Entonces me miraron y subieron las cejas. ¿Qué estaba diciendo? Entonces, Pastor Danny, yo le hice la pregunta. Yo le dije: si yo le dijera a ustedes que yo soy beisbolista, ¿ustedes me creerían? Bueno, quizás no, por la variedad que tengo, quizás no inactivo, Entonces, yo dije: lo lógico es
que tú me hagas la pregunta, oh sí, tú eres basquetbolista, sí, pero profesional o sí, me preguntarán, ¿en qué equipo tú juegas? Cierto, porque yo dije que soy basquetbolista. Yo soy activo basquetbolista. Pero si yo le digo a ellos, yo era basquetbolista, me van a entender y me van a creer. Van a ver mi pipa, o mi barriga, o mi panza, como ustedes lo llamen, y van a decir, sí, no, ya está retirado, porque mira la figura. Porque yo era. Entonces, cuando consideramos la palabra, yo soy pecador, tenemos que definir eso, porque podemos estar diciendo que somos pecadores activos. Y hay que tener cuidado. Eso nos deja decir que venimos del linaje pecaminoso y que estamos propensos a pecar, ¿cierto? Pero no pecamos adrede, a propósito. Entonces, se está enseñando que tú nunca vas a dejar de pecar hasta que Cristo venga y te transforme en serio. Entonces lo que él está haciendo en el lugar santísimo se tira por el suelo. O sea, la palabra que va a decir que esté limpio, sea limpio todavía, el justo sea justo, eso es una fábula. ¿Acaso ellos te animan a entender que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debes cuidar de lo que comes y cómo te vistes? ¿O te están diciendo lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera? O te enseñan o te recuerdan que hay un juicio que se está llevando a cabo en estos momentos, o te dicen que Dios es todo amor y que no hay nada que tú hagas que te haga perder tu salvación. ¿Te has dado cuenta? Si tú has escuchado cosas así en una congregación, tú confiadamente puedes pensar: están cometiendo abominación frente al Santo de Israel. Desafortunadamente hay muchos que le complacen. Le encanta la complacencia mundanal y aceptan las sofismas de muchos ministros. Y dice la inspiración al respecto. Oiga, dice, cada día con Jesús, página 50. Muchos ensalzan al ministro que habla mucho de gracia. Ensalzan al ministro que habla mucho del amor y la misericordia de Jesús y que no pone énfasis en los deberes y las obligaciones, que no amonestan acerca de los peligros de la hipocresía, o que no predican acerca de los terrores de la ira de Dios. Claro, mis hermanos, somos salvos por la gracia de Jesús. Claro que somos salvos por su amor y claro que somos salvos por su misericordia. Entonces, solamente porque nos ama, nos hace su gracia y misericordia, eso no significa que no tenemos compromisos y obligaciones y deberes como hijos y súbditos del reino. Tenemos una responsabilidad. Y el que diga que la salvación es totalmente así, aceptarla y ya, es como bueno, voy a usar la palabra gratuita. Gratuita no es gratis, te va a costar algo. No te va a costar un intercambio de nada, sino te va a costar un compromiso. Y si tú no tienes compromiso, o sea, si tú no quieres estar allí, porque tus acciones te la dictan, entonces tú no vas a estar. Porque tú elegiste, no porque el Señor no te quería llevar. Así que tenemos que tener compromiso. Entonces estaremos peligrando si consideramos los hitos de nuestra fe como abominación, porque estaríamos usurpando la posición de Dios. Y el último slide va a causar un poquito, porque es lo que dice el último slide.
¿Cómo dice el último slide? Dice, lo conocen. Segundo Tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Conocemos a qué o a quién esto representa. Amén. Amén. Proféticamente conocemos. Pero la pregunta es, ¿acaso hemos aceptado la mentira del enemigo al pensar que somos como dioses? ¿Acaso queremos sentarnos como Dios y dictar lo que le conviene y cómo debe regirse la iglesia, cambiando los hitos? O sea, esto puede ser aplicable aún dentro del pueblo, porque hay líderes. Se sienten como Dios en posición de liderazgo. Se sienten como Dios. Si no lo escucharon, se sienten como Dios o te sientes como Dios en posición de liderazgo. En serio. Porque tienes autoridad y si no se hace lo que tú dices, todo el mundo ya va para afuera. Entonces esto puede ser aplicable dentro de lo que vemos que es la abominación desoladora. ¿O acaso queremos ser reverenciados como Dios y menospreciar a aquellos que no acepten las herejías? ¿Acaso como líder o como líderes queremos que recibir pleitesía, como se diga, o esa honra para nosotros? Entonces todo en cuanto a lo que no se diga, que yo diga, que se haga, entonces eres un hereje. Mis hermanos, estamos en un tiempo donde no podemos cooperativamente permitir abominación dentro del pueblo, donde no podemos cooperativamente o individualmente aceptar abominación en nuestras vidas, porque si no, habremos perdido el tiempo. No hemos gozado el mundo totalmente, ni la salvación totalmente. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Si no estamos en serio en querer hacer la voluntad de Dios, adherirnos a lo que dice su palabra, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos a beber, a ser promiscuos, y así nos perdemos con gusto. O si no, vamos a salvarnos para la honra y gloria de Dios. Amén. Y vamos a mostrarle al mundo que todavía hay bálsamo en Israel. Amén. ¿Y cómo? Con tus vidas. Amén. Yo espero que hayan entendido que sí va a haber, así como hay un zarandeo, así como Dios tiene que hacer ciertas cosas, así Él tiene que pulir a los que finalmente van a ser salvos. Y déjenme decir, el mundo conoce qué se toma para hacer lo mejor de la vida. ¿Saben ustedes? El mundo sabe. Hay un grupo de la milicia que se llaman son de la Marina de Guerra, que se me olvida, que se llaman A los Navy Seals. los Navy Seals. Los Navy Seals son aquel grupo de militares de la Marina que escogen especialmente para misión imposible. Los Navy Seals vienen, miles aplican. Yo iba a traer el video, pero se me quedó. Miles aplican para convertirse en Navy Seals y solamente algunos son coronados como Navy Seals. Dios está buscando un equipo de Navy Seals para su último. No, porque todos los que están en la milicia son militares, o sea, pertenecen al cuerpo de la milicia, pero los Navy Seals son como los 144,000. La élite, que tienen
una obra que hacer que los otros no pueden hacer. ¿Y por qué ellos son elegidos? Porque ellos pasaron por la prueba. Amén. ¿Los otros son parte de la milicia todavía? Sí. ¿Hay muchos que se van a salvar? Claro que sí. Porque los 144,000 no son los únicos que se van a salvar, como muchos piensan. Dicen, pero pastor, hay tanta gente y 140. No tiene que ver nada con la salvación. Hay una muchedumbre, una gran multitud, y hay un equipo esencial que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que va a ser la escorta de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser parte de ese milicio, ese equipo esencial. Amén. Yo te aconsejo a que hagas un compromiso hoy. Amén. Yo quiero primeramente pedirle perdón por el tiempo que le he tomado, pero yo creo que el Señor quería que yo primeramente entendiera el mensaje con más capacidad y pudiera presentárselo también, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. No tan solo por lo que el mundo espera, sino porque nadie sabe si tú vas a llegar hasta mañana. ¿Cuál es la garantía que tú te vas a despertar? Además, ¿cuál es la garantía que tú vas a llegar a tu casa ahorita? No hay ninguna. Pero si estamos afianzados en Jesús, aunque muramos, estamos salvos. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer el compromiso nuevamente este día? Amén. Estamos en el, no sé si en el octavo o en el octavo 4. Vamos a estar en el octavo sábado del año. El año está todavía jovencito. Hagamos el compromiso. Todavía hay resoluciones que hacer, ¿no? Yearly resolutions, right? Vamos olvidando un poquito de gimnasio ahora. Porque ¿de qué vale que el cuerpo tuyo esté bien formado cuando tu espíritu está más formado? Así que si tú quieres decirle, Señor, mira, yo definitivamente, yo entendí, o sea, yo cada vez te entiendo aún más y quiero que me ayudes a entender más. Yo quiero que tú me perdones por los pecados que cometí. Que yo sé que cometí mucho, quizás consciente o inconsciente. Yo quiero que tú me perdones. Si tú quieres decirle, Señor, mira, ayúdame a no cometer actos abominables de ti. Y si tú que estás viéndonos en pantalla quieres decirle lo mismo al Señor, yo te voy a hacer un llamado. Nosotros aquí, los que quieran comprometerse nuevamente con el Señor, nos vamos a poner de pie. Tú te puedes poner de pie ahí también, para que el Señor vea el acto tuyo y que Él pueda decir, ok, por lo menos ellos quieren, y Él pueda sellarnos con su Santo Espíritu. Hay varias cosas que muestran la seriedad de nuestro compromiso. Y vamos a hacer una de ellas ahora. Y es fácil uno ponerse de pie, pero se torna un poco difícil cuando tenemos que hacer un paso más que quizás no queremos por X o Y. Y le voy a decir después porque yo voy a pedir lo que voy a hacer, lo que le voy a pedir. Ya que ustedes se pusieron de pie, y decir, Señor, aquí estoy. Entonces yo quiero que el pastor Darly venga aquí, por favor. Bueno, el pastor también, usted también venga. Brazolan, ¿no? El pastor, Brazolan, venga también. Y tú también que eres líder de iglesia, ven para acá, por favor. Nosotros, aquí, fíjate. Nosotros queremos orar por ti. Tenemos una oración de consagración. Por eso yo quiero que ustedes se acerquen. Vengan aquí. Yo sé que es difícil. La diferencia en pararse de pie y moverse es del cielo a la tierra.
Pero vamos a acercarnos porque nosotros queremos consagrarte. Queremos orar por ti de una manera personal. Para que haya un compromiso. Si vienes hacia adelante es mucho mejor. Acércate. Nosotros no mordemos, aunque tenemos hambre. Acérquense. Acérquense. Mira ese espacio aquí. Ese espacio aquí. Esto aquí. Y le voy a decir por qué. Acérquense. Acérquense. Yo sé que el lugar quizás es incómodo, pero acérquense. Nosotros vamos a tener situaciones. Acérquense. Vamos a tener situaciones en nuestras vidas que vamos a añorar la cercanía que tenemos ahora con nuestros hermanos. Nosotros vamos a añorar verlo. Nosotros vamos a añorar tocarle. Tenemos que amarnos, miren, locamente, porque tenemos el tiempo contado. Lo tenemos contado mi familia. Es más, que yo tengo que confiar en Dios en una cosa, pero despedirme de aquí como si no voy a volver más, a volver a ver más, porque no lo sabe. Dios quería acercarse a su pueblo. La diferencia que nosotros experimentamos es diferente de tener una relación por el teléfono, que tú no ves a la persona, o de distancia, tú lo miras allí, es diferente cuando tú te acercas al hermano. Así que el Señor ha visto y está apuntando, dicho sea de paso, su acción en el libro de los cielos. Amén. Amén. Así que no lo defraudemos. Vamos a orar. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, yo me quiero entregar primeramente y pedirte perdón si he utilizado tu palabra livianamente, mi Dios. Si he puesto palabras que tú no has sancionado, Señor, pero yo espero y oro que el Espíritu sea el único traductor para llevar el mensaje como se debe. Tenemos ansia, Señor, de ser purificados y santificados. No permitas, Padre, que el diablo nos venda la mentira, que es imposible ser semejante a ti. Porque, Padre, tu Hijo lo fue. Él fue nuestro ejemplo. Así que perdónanos, Señor. Yo quiero que en esta hora, Padre, tú toma este pueblo, a la iglesia Maranata, Señor, la que está anunciando en su nombre que Cristo viene. Señor, hágase la transformación que los líderes quieren de su pueblo, que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, por instruirnos hoy. Permite que aquí no exista la abominación. Permite que los amigos que nos están viendo por las redes, ellos acepten el peligro y estén al lado de lo que así dice Jehová. Amén. Para que todos podamos ser salvos cuando tú vengas a la nube de los cielos. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Abrázanos, ponlo en tu manto, Señor, y que podamos ser fieles desde ahora en adelante. Te pido por esta niña, Señor, que tú la sigas bendiciendo, Padre, y que ella y el ejemplo de sus padres puedan poner el fuego que tuvo después Samuel y pueda ella honrarte con su talento. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre y por los méritos de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.